Muchísimas gracias por iniciar su mañana con nosotros. Bienvenidos a Giros y esperemos como siempre que hoy sea un mejor día que ayer. Muchísima esperanza, vamos para adelante todos juntos. Pero bueno, vamos a iniciar con algo que nos aqueja a todos y el desempleo es un tema que está en la mesa y que prima o por lo menos secunda a lo que es la salud con respecto al coronavirus. Hoy está con nosotros la ministra de Trabajo, la señora Yanina Dinarte. Señora ministra, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un placer tenerla aquí en nuestra casa. Y una de las cosas con las que ustedes han estado trabajando y es su quehacer diario es garantizar el empleo, que muchísimas personas conserven de alguna manera a pesar del impacto económico que se está generando por todo lo que está sucediendo en este momento. Pero quizá para ubicarnos un poquito en este panorama, ¿cuáles son las proyecciones de desempleo que se tienen aquí por lo que está pasando en Costa Rica? Bueno, hemos venido haciendo esfuerzos muy importantes, por un lado, para tratar de evitar al máximo la destrucción de los puestos de trabajo con todo esto que estamos pasando a razón de los impactos económicos del coronavirus. Es muy difícil estimar con números exactos hasta cuándo podría llegar el desempleo, básicamente por las medidas que estamos tomando, como por ejemplo la aplicación de reducción de jornadas o la suspensión de contratos. ¿Por qué estas son opciones y medidas importantes para las empresas? Porque básicamente le permite a la empresa hacer un ajuste, entendiendo que tiene una reducción de sus ingresos, pero también le permitirá a las personas que se les aplican estas medidas que cuando pase la emergencia volverán a incorporarse con todas sus condiciones previas a la emergencia en sus puestos de trabajo. Eso es realmente muy importante. Entonces, en este momento, por ejemplo, esto está representando cerca de 91,000 personas que no han sido despedidas, sino que se les ha logrado garantizar su puesto de trabajo hasta este momento aplicándole alguna de estas dos medidas. Entonces la proyección de hasta dónde irá el desempleo pues es muy difícil tenerla en este momento. Próximamente esperamos que el INEC ya pueda generar algunos números a razón de la encuesta continua de empleo. Esto será en el mes de mayo y ya ahí tendremos un poco más de información de cómo está impactando esto en el desempleo. Pero sí es cierto y podemos decirlo que algunos sectores vienen advirtiendo que por lo menos en el primer momento de la emergencia eran cerca de 120,000 personas las que ya habían perdido su empleo, pero sí es necesario esperar un poco más para tener números más exactos. Bien, sabemos que uno de los sectores más afectados es el sector turismo, el sector gastronómico quizá, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas, digamos, que han tomado con respecto a las opciones que se le han dado a los empresarios, digamos, en toda esta industria? Sí, por un lado empezamos a promover opciones para que las empresas mandaran de vacaciones a sus colaboradores. Sabemos que de repente en algunos sectores las personas tenían vacaciones acumuladas. También planteamos la posibilidad de que se pudiesen negociar vacaciones adelantadas, de tal manera que también le dieran un poquito de margen a las personas para no tener que salir de su actividad productiva, por supuesto, y después se aplicaron estas otras medidas como la de suspensión y reducción de jornadas. Esto ha sido un alivio importante para algunos sectores, especialmente los que mencionabas. El sector, por ejemplo, de los restaurantes y demás, en algunos casos han venido aplicando distintas medidas. Por un lado, agotaron vacaciones. Después han aplicado reducción, sabemos que algunas probablemente aplicarán suspensión y empiezan a hacer programas que van suavizando el efecto, no solo para que la empresa, que también es parte de la necesidad que tenemos, no quiebre, sino que cuidemos a las personas. Y seguidamente, pues nosotros también hemos venido trabajando desde el Ministerio de Trabajo y en acompañamiento con el IMAS en alternativas para las personas que se quedan sin sus ingresos, especialmente por cualquiera de estas tres medidas que han tenido que tomar las empresas. Queremos ilustrar un caso y quizá para esto también instar, ¿verdad?, a otras posibilidades. Por ejemplo, un joven sobrecargo de una aerolínea fue despedido, pero bueno, fue insertado en un supermercado y está trabajando actualmente en un supermercado. ¿Cómo instar a las personas para que los sectores que no están tan golpeados de alguna manera puedan generar esa apertura? Bueno, es muy importante porque sabemos que hay sectores que efectivamente todavía tienen un margen mayor para poder básicamente generar puestos de trabajo. Creo que también es relevante mencionarlo. Hay espacios en los que se requiere no necesariamente una formación especializada, hay otros en los que se requiere más formación, entonces se abren oportunidades de muy diversos
diverso índole. Incluso muchas personas que están en la casa también pueden aprovechar este momento para terminar de cerrar sus procesos de formación, para tomar cursos y demás. Pero ¿cuáles son las ventajas que tienen algunas industrias o algunos sectores? Bueno, que la demanda está creciendo. Hay algunos sectores de la economía donde definitivamente crece la demanda, requieren fortalecer su equipo de soporte y también hemos venido tomando decisiones más en el ámbito económico para aliviar la realidad de las empresas y que puedan, por supuesto, sobrepasar y ojalá generar puestos de trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que están haciendo, digamos, las instituciones para aliviar, verdad, esa carga que tienen las personas que están suspendidas, algunas que se quedaron despedidas o algunas que tuvieron la reducción, digamos, en su labor y tanto así en su salario? Y mucha gente endeudada, por supuesto. Claro. Bueno, lanzamos el programa y el bono proteger. Básicamente consiste en una ayuda económica mensual que se contempla de hasta 3 meses para las personas que específicamente han sido despedidas, que tienen suspensión de contratos, reducción de jornadas, los trabajadores independientes. Eso también es muy importante porque a veces las personas dicen, pero yo no tenía un patrono. No, también los trabajadores independientes pueden accesar al bono proteger e igualmente lo pueden hacer las personas que tenían un trabajo informal o un trabajo temporal, porque sabemos que esto nos ha afectado en general como sociedad, a la economía en toda su dimensión y ciertamente personas que estaban en la informalidad también han sido afectadas. Entonces esto consiste básicamente en un subsidio, en un apoyo, básicamente de 125,000 colones en la mayoría de los casos, que va dirigido para aliviar las necesidades más básicas de las familias. Ahora, nosotros en estos días efectivamente estuvimos hablando del bono proteger, pero después se han generado muchas consultas a nuestras redes con respecto a personas que a lo mejor se les disminuyó la jornada o se les suspendió temporalmente, más enfocadas en la suspensión temporal y en el despido, digamos, por la situación del COVID. Pero dicen estas personas que a ellos no recibieron ninguna carta, digamos, con el motivo específico o detallando. Entonces ellos cuando hacen la solicitud no saben si necesitan este requerimiento. Sí, básicamente lo que estamos pidiendo es que puedan aportar una prueba que permita fundamentar la solicitud. Aquí estamos actuando confiados en la buena fe, por supuesto estamos entendiendo la realidad de las familias. Lo ideal, por supuesto, es que el patrono le haya dado una comunicación, ¿verdad? También esto es por certeza jurídica tanto para el patrono como para el trabajador, que le dé una nota, que le haga un correo electrónico diciéndole se aplica la reducción de jornadas. Además recuerden que tanto para suspensión de contratos como para reducción de jornada necesariamente tienen que pasar por un trámite en el Ministerio de Trabajo. Entonces las empresas, los patronos tienen que hacer esa gestión. Nosotros ya precisamente estamos en la página web de nosotros habilitando también la información de las empresas que sí hicieron el trámite, las que ya tienen una resolución y las que se les ha rechazado, porque también sabemos que hay muchas personas que tal vez el patrono les dijo, le voy a aplicar reducción de jornada, pero la persona no está segura de si el patrono hizo el trámite. Claro. Y podría ser que un patrono no haya hecho el trámite y si eso es así, entonces no procede la aplicación de la medida. Eso es muy importante. Entonces, por transparencia para todos, vamos a empezar a publicar los nombres de las empresas que sí están pidiendo, activando el mecanismo. Bien. Ahora, doña Yanina, está entrando una consulta de una televidente que nos dice que a ella le suspendieron un 40 o le bajaron un 40% del salario, ¿verdad? Pero el jefe le dice que la jornada tiene que ser la misma porque ella es una empleada de confianza. ¿Cómo se maneja esto? No, es importante decirlo. La ley que se aprobó por parte de los diputados y las diputadas, a quienes además yo les agradezco mucho la colaboración que nos dieron, es para reducir la jornada. Y en el momento en que se reduce la jornada, se aplica un ajuste en el salario, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, por supuesto, esta es una realidad que fue planteada así en la Asamblea Legislativa porque entendemos claramente que las empresas tienen una disminución de sus ingresos y a partir de esa disminución de sus ingresos, pues se le hace más difícil soportar las obligaciones que tiene de distinta índole, incluyendo, por supuesto, las planillas. Pero, por supuesto, eso tiene que ser aparejado con la reducción en la jornada. De hecho, la ley es de reducción de jornadas. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente, como usted bien decía, siempre en momentos de crisis también de alguna manera se abren oportunidades, ¿verdad? Y esto hay que estar abiertos todos con muchísimo positivismo y teniendo mucho ojo abierto en este panorama,
¿Cómo hacen estos emprendedores para que de alguna manera, ¿verdad?, ese paso hacia adelante sea un poco más sencillo que lo de costumbre? Porque sabemos que también ese montón de trámites institucionales hacen que las cosas se hagan lentas y en este momento no lo pueden ser. Sí, por supuesto entendemos esa realidad también burocrática de nuestro país que se convierte en una dificultad muchas veces para poder garantizar no solo el surgimiento de negocios, sino la consolidación de los mismos. Se han venido haciendo grandes esfuerzos para tratar de reducir la tramitología, para ser más eficaces. Esto es una tarea que le corresponde no solamente al gobierno central, sino que también sabemos que las municipalidades han venido dando pasos importantísimos, porque a veces arranca por tener una patente, por tener un permiso de funcionamiento que requiere una autorización municipal, pero todos como sociedad tenemos que ir evolucionando. Creo que esto nos genera algunas oportunidades realmente valiosas, como el hecho de aplicar cada vez más innovación. Creo que una de las ventajas que hemos tenido para enfrentar esta crisis pasa por el acceso a la tecnología. Entonces también esto nos abre un escenario de nuevas proporciones y dimensiones de cómo la tecnología nos puede ir ayudando, no solo a que las instituciones seamos más eficaces para atender a las personas, sino para que podamos innovar en los mismos negocios. Claro. Ahora, una de las mayores ansiedades en este momento es para toda la gente que aplicó al bono proteger y de hecho estamos recibiendo muchísimos mensajes en nuestras redes sociales a propósito de lo que estamos conversando, que cuándo van a empezar a recibir las confirmaciones, si son los que lo van a recibir o no, ¿verdad? Claro, bueno, importante decirles, al día de ayer ya teníamos 411,000 solicitudes, es decir, estamos hablando de un grupo bastante significativo. Por supuesto entendemos la realidad de las familias que necesitan ya el apoyo del Estado. Esto requiere de nosotros, precisamente por el volumen, hacer no solo el proceso de levantamiento de la información, sino la validación de la misma. Ya hace 2 días nosotros empezamos a comunicarle a las personas que habíamos recibido su información, que está en etapa de validación, y estaríamos esperando prácticamente este mismo fin de semana empezar a hacer las primeras confirmaciones de las personas que van a recibir en esta primera etapa el bono proteger. ¿Y por qué hablo de una primera etapa? Sí, básicamente porque en este momento nosotros contamos con cerca de 16,000 millones que nos permite llegar a un grupo cercano a los 46,000 personas, y esos son con recursos propios, ¿verdad? Los recursos que el Ministerio de Trabajo ha hecho el esfuerzo de habilitar y una colaboración que nos está dando la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora bien, necesitamos también la colaboración de los diputados y las diputadas, que ya ellos han venido trabajando en ese presupuesto extraordinario que les presentamos, porque eso nos habilitaría 150,000 millones adicionales que a su vez nos permiten llegar a 400,000 personas más. Entonces, por supuesto, estamos trabajando de la mano con la Asamblea Legislativa. Ellos han estado muy dispuestos a colaborar para habilitarnos más recursos. Ahora, de las personas que se aprueben, digamos, en estos días a los cuales usted se refiere, estas personas estarían recibiendo, bueno, obviamente las suspendidas completamente o las despedidas, los 125,000, o sería media quincena, o cómo funcionaría, porque hay mucha gente, bueno, acordémonos, esto empieza el 6 de marzo, pero digamos que el 13 de marzo, si no me equivoco, es cuando se autoriza a las empresas a empezar a tomar estas medidas, ¿verdad? Para de alguna manera sobrevivir todos juntos. Entonces, ya mucha gente tiene prácticamente 20 días, quizá muchos, de no recibir salario alguno. Sí, bueno, la proporción de personas que al día de hoy no tienen ningún ingreso es bastante alta. Por supuesto, eso es una situación apremiante, no solo para las familias, sino también para nosotros, porque entendemos la realidad y el sufrimiento que genera el no tener recursos. Entonces, claro, nosotros vamos a hacer, dentro de todo este grupo de personas, aplicamos una priorización, precisamente enfocando en aquellas personas que es su necesidad mayor, ¿verdad? Donde efectivamente la falta de ingresos absoluta pues profundiza el problema, pero también por supuesto hay otras variables que vamos considerando, porque evidentemente estamos hablando de 400,000 personas versus los primeros 46,000 que estaríamos esperando colocar en estos días. Entonces esa priorización se hará apostándole efectivamente a los que tienen una situación más difícil. Es importante tal vez recordarles que esto es básicamente un proceso totalmente virtual, donde también estamos trabajando nosotros
con herramientas automatizadas, por eso es que también hemos podido, a pesar de que las personas sienten que hemos durado mucho, en 3 semanas hemos logrado lanzar este instrumento y crear este bono que en tiempos ordinarios pues ya sabemos que hubiera durado mucho más, ¿verdad? Pero estamos corriendo mucho, estamos totalmente comprometidos y vamos a generar soluciones muy prontas. Y por supuesto también esto vendrá acompañado de la necesidad de que los diputados y las diputadas pues más en estos próximos días también nos ayuden con el presupuesto de la República. Ahora, otra de las situaciones son los trabajadores informales, que bien, si bien es cierto, usted lo mencionaba anteriormente, que también pueden aplicar para este bono proteger, pero para muchos, ¿verdad? La duda surge de cómo ellos pueden probar que efectivamente esos ingresos hayan disminuido a propósito del COVID-19. Sí, esto es fundamental. Recuerden que las personas que aplican al bono proteger básicamente están firmando una declaración jurada y un consentimiento informado. ¿Por qué es importante esa declaración jurada? Porque lo que nos están diciendo es al Estado: yo he sido afectado por el COVID-19, esta es mi información real, este es el detrimento de mis ingresos y a base de esa declaración jurada es que nosotros vamos a reconocer la realidad de la persona para poder identificar si puede aplicar el bono proteger. ¿Por qué esto tenemos que hacerlo así y apelar otra vez a la buena fe y a la confianza? Porque evidentemente estamos hablando de un mundo de la informalidad que es muy amplio, que realmente es muy difícil de identificarlo porque son personas que no están en las instituciones, no están en la caja, no están en Hacienda, no están en otro tipo de instituciones que nos permiten decir, claro, estas son las personas que antes estaban en la informalidad, pero sabemos que también están enfrentando una situación muy apremiante, sabemos que son personas que desde el vendedor ambulante, ¿verdad?, hasta la persona que hacía trabajos temporales y la señora que cocinaba y que vendía su comida y que no era un ingreso pues fijo todo el tiempo, pero que al final le permitía sufragar sus necesidades más fundamentales, pues ahora esa persona probablemente a razón del COVID también se ha visto afectada. A propósito de eso y para ilustrarlo, una llamada que nos entró, nos escribió por WhatsApp doña Maribel, que nos dice que ella trabajaba en diferentes casas limpiando, pero claro, donde se viene esto, en las casas le dicen, ¿sabe qué? No venga, porque por el miedo de contagio, entonces ella se queda sin ingreso alguno, pero no tiene la menor idea de ella cómo demostrar a quién le pide una carta, porque le trabajaba a varias gente diferente. Claro, esta es una realidad que estamos viendo con mucho dolor porque recordemos que incluso quienes se desempeñan en nuestros hogares colaborándonos con el servicio doméstico también deberían estar en el margen de la formalidad. Los patronos tendrían la responsabilidad no solo de asegurar a esta persona, recordemos que incluso la Caja ha tomado decisiones para que se dé el aseguramiento, digamos, parcial o por las fechas, por el tiempo trabajado, y entonces esto por supuesto debería haber permitido que esta persona tuviera un aseguramiento aunque tuviera varios patronos. Ahora bien, si esta persona no tenía del todo ninguna formalidad, porque también recuérdenlo, muchas personas trabajan en nuestros hogares, no le hicimos un contrato formal, pero tienen un contrato de realidad. Es decir, tenían un horario, les dábamos instrucciones y eso se configura en una relación laboral. Entonces ahí también hay una responsabilidad que los patronos tienen que observar, porque no podemos decir yo no tenía ninguna responsabilidad sobre esta señora o sobre esta persona que me colaboraba. Pero dicho eso, en este momento, esta persona si estaba operando, trabajando en la informalidad, pues también puede acceder al bono proteger si su afectación deviene de la situación causada por el COVID. Ahora, cosa curiosa porque nos escribe otro muchacho también y dice que le llama mucho la atención porque a ellos les redujeron la jornada en un 50%, por consiguiente el salario también, pero dice que en la industria que ellos trabajan pues no se ha visto afectada porque él tiene acceso, digamos, a los números, ¿verdad?, de la empresa y siente que no se ha visto disminuido. Y él como que revisó la página del ministerio, la verdad no sé si haya un acceso para checar, ¿verdad?, las empresas que hayan solicitado la disminución, y él dice que no encuentra ni rechazada ni aceptada ni nada. Entonces se pregunta, ¿será esto que está en el marco en el cual hablábamos que no sea justo? Claro, bueno, esto es realmente relevante y qué dicha que llega a esa consulta. La ley de reducción de jornadas es una ley excepcional, no aplica para todas las empresas, aplica exclusivamente para aquellas empresas que pueden demostrarle al Ministerio de Trabajo que tienen una afectación por el COVID.
por una emergencia. De hecho, la hemos habilitado para cualquier situación de emergencia futura, pero estamos hablando en este caso puntual de afectación por el COVID. Por un lado, tiene que demostrar que tuvo una afectación de una reducción de sus ingresos brutos de al menos un 20%. Si esa empresa no tuvo una reducción del 20%, no aplica la reducción de jornadas. Si tiene una reducción de sus ingresos superior al 60%, puede aplicar una reducción de hasta el 75%, pero ya ahí estamos hablando de una empresa que prácticamente no está teniendo ingresos. Claro. Y entonces ahí sí se motiva el hecho de que la empresa tenga que aplicar una medida de este orden. Si esta empresa no tiene afectaciones en sus ingresos por el COVID, además porque es muy puntual, no puede aplicar la reducción de jornadas. Eso es muy importante. Entonces, precisamente por eso es que nosotros estamos subiendo nuestra página web también las empresas que han solicitado y que se les ha rechazado, y también las que han solicitado en términos generales, porque podría ser que una empresa ni siquiera haya hecho la solicitud y esté aplicando la reducción, y eso no procede porque la ley es clara en que tienen que tener una autorización del Ministerio de Trabajo. Sí quiero precisar, la empresa le puede decir a sus colaboradores, yo le aplico reducción a partir de hoy y mañana voy a ir al Ministerio de Trabajo, porque tiene 3 días para hacerlo. Pero lo que no puede hacer es dejar de hacerlo, y claro, tampoco podría hacer una solicitud si no tiene una afectación por el COVID. Ahora, para cuando suban esta información a la cual usted se está refiriendo, va a tener acceso cualquier persona a poder revisarla y decir, uy, sí, mi empresa lo hizo, está en el proceso, ya le aceptaron o ya la rechazaron. Efectivamente, la idea es publicarla en el micrositio que tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo. Hay un espacio todo dirigido al tema del COVID, donde podrán ver tanto lo de reducción de jornadas como suspensión de contratos, y también donde pueden ver todo lo relacionado con proteger. Entonces ahí vamos a habilitar, claro, imaginarán que es una gran cantidad de empresas, son 4.500 empresas, y entonces estábamos en el proceso de digitarlas, pero ya próximamente, probablemente hoy o en el transcurso del fin de semana, ya podremos ver el nombre de esas empresas para que todo el mundo los pueda consultar en nuestro sitio público y oficial. Ahora, doña Yanina, la pregunta de muchos, ¿verdad?, que han sido suspendidos temporalmente, generalmente los que han sido suspendidos, porque los que tienen reducción de labor siguen trabajando, aunque con menos tiempo de jornada. Cuando esto pase, ¿deberán ser reinsertados a su mismo puesto, con su mismo salario? ¿Cómo es que va a funcionar esto? Sí, efectivamente, lo que contempla la suspensión del contrato es básicamente, y está así regulado en el Código de Trabajo, lo que dice es que una empresa puede aplicar una suspensión de contrato si tiene una situación, digamos, especial que lo motiva, que podría ser, por ejemplo, en algún caso que no tenga los insumos para poder producir, o en este caso, una situación de fuerza mayor como es una emergencia nacional. Pero lo que presupone la suspensión de contrato es que al pasar la causa o el motivo que provocó la suspensión, la persona se reincorpora a sus funciones con las mismas condiciones que tenía antes de aplicar la medida. Por supuesto que también podríamos prever en esta circunstancia empresas que por distintas razones, a razón del COVID, no logren sobrepasar la situación y que en algún momento digan, no lo logré, tengo que cerrar. Si eso pasa así, lo que procede entonces es el despido con responsabilidad patronal. Y en el caso, por ejemplo, de personas que se haya suspendido del todo por empresas que cerraron temporalmente, cuando las reabran, ¿se puede ir reinsertando de manera paulatina? Es decir, que los empleados puedan entender que algunos van a ser reinsertados antes que otros, ¿o es que hay que reinsertarlos a todos de un solo? Perfectamente podría ser que sea un ejercicio paulatino. Eso también es importante, que las empresas hagan su plan para poder ir tomando previsiones de cómo se va a ir dando esa reinserción al trabajo, pero sí es perfectamente posible. Lo que sí es cierto es que como la suspensión del trabajo pasa por una gestión en el Ministerio de Trabajo, pues también el patrono hace un planteamiento de por cuánto tiempo es que va a aplicar la suspensión. Lo que no debería pasar es que después de ese tiempo entonces diga, voy a suspender más, y no haya motivado su solicitud o presentado la información al ministerio. Señora ministra, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana, por haber sacado un rato de su agenda y venir a conversar y evacuar todas las dudas que tenemos todos con respecto a esta situación que estamos viviendo. Esperemos que de alguna manera se sigan generando algunas plazas a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy. Así es, muchas gracias por el espacio. Nosotros seguimos trabajando, dedicados, por supuesto, a atender esta emergencia y también a ir pensando hacia el futuro cómo vamos a hacer nuestra fase de recuperación, porque eso también es un proceso que tiene que ser planificado y sobre el cual